Les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos denominado México, el periodismo contra las zonas de silencio. Este evento hace parte de la serie de conversatorios de perspectivas diversas que organiza la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia en la ciudad de Múnich, en Alemania. Y como apoyo para la realización del conversatorio contamos con la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Deutsche Welle Academie y periodistas de a pie. Como anunciamos hace un par de segundos, este evento también se está transmitiendo en diferentes plataformas de las organizaciones coorganizadoras del Conversatorio México, el periodismo contra las zonas de silencio. Les agradecemos muy especialmente a todas las personas que se han conectado con nosotras y con nosotros a esta hora, que siguen esta conversación, que siguen este intercambio con las periodistas que nos acompañan hoy, que hemos invitado: Norma Trujillo, periodista de Veracruz; Patricia Mayorga Ordóñez, periodista de Chihuahua; María Teresa Juárez, periodista de la Ciudad de México y además cofundadora de la Red de Periodistas de a pie. Con ellas estaremos conversando en las próximas 2 horas. Inicialmente les comento cómo hemos pensado la estructura de este conversatorio. Una primera parte tendremos pues 3 presentaciones a cargo de nuestras invitadas, de Norma Trujillo, Patricia Mayorga y de María Teresa Juárez. Y en un segundo momento tendremos espacio para preguntas intermedias, pero también en la segunda parte del conversatorio podremos conversar mucho más ampliamente con ellas, con nuestras invitadas. Cada una de las intervenciones de nuestras invitadas va a durar más o menos unos 15 o 20 minutos para la presentación de sus temas. Y como he anunciado, pues vamos a tener también espacio para poder conversar mucho más ampliamente, porque la idea de esto es que hagamos preguntas, que intercambiemos ideas, opiniones y demás. Quiero agradecer muy especialmente, pues además a quienes se han conectado o quienes están en línea en este momento con nosotras, a todas las organizaciones que nos han apoyado, pero también al equipo técnico que está detrás de todo esto, que ha puesto pues su energía y todo su ánimo y saberes para hacer posible que podamos transmitir en diferentes plataformas y que además pues esta información les llegue a cada quien. Como Sabrina dijo al principio, tenemos un acceso a un canal de traducción simultánea al alemán. La traducción simultánea pues está a cargo de Magdalena Scharf y de Anja Riffschläger, quienes nos van a acompañar en la traducción. El apoyo técnico del evento está a cargo de Sabrina, de Iván Mercado e Ignacio Rosaslanda. Pueden seguir paralelamente este evento en diferentes plataformas de las organizaciones que han apoyado la realización del evento. Pero bueno, inicialmente quiero presentarme. Mi nombre es Patricia Rendón, soy parte de la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia en la ciudad de Múnich. Y pues quiero darle la palabra a Carola Hausotter, que es la coordinadora de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México. Gracias, Carola, y bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Sí, muchas gracias a la Oficina Ecuménica y las demás organizaciones por la organización de este evento. Yo les quiero dar la bienvenida de parte en el nombre de las 18 organizaciones miembros de la Coordinación Alemana. La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México trabaja desde hace muchos años con personas defensoras y periodistas en México. Y en los últimos años estamos observando cómo van creciendo las amenazas hacia ellas y ellos, y podemos confirmar también que lo que muchas organizaciones internacionales observan. México es uno de los países más peligrosos para periodistas en el mundo. Y especialmente vulnerables son las y los periodistas que se dedican al periodismo de investigación. Ustedes que investigan casos de corrupción, por ejemplo. Y seguramente hoy vamos a escuchar cómo la política en muchas partes del país está directamente vinculada con el crimen organizado. Y cuando las y los periodistas publican información al respecto sobre estos vínculos, se ponen más en peligro todavía. Ayer tuvimos la triste noticia de la muerte de Abraham Mendoza en Morelia, Michoacán.
Y también ayer escuchamos en Alemania sobre el escándalo alrededor del programa de espionaje Pegasus. Lo que sabemos hasta ahora es que, especialmente en México, se usó este programa para espiar a periodistas. Entre otras, se usó también para espionar a la periodista internacionalmente reconocida Carmen Aristegui. Y con ella y la periodista Lucía Lagunes de CIMAC y Sara Mendiola de Propuesta Cívica ya tuvimos una primera charla sobre la situación de periodistas en mayo de este año. Hemos escuchado qué estrategias usan ellas para trabajar bajo estas condiciones tan difíciles. Y hoy estamos muy agradecidos de estar con ustedes, con Norma Trujillo, Patricia Mayorga y María Teresa Juárez. Y estamos muy agradecidos de escuchar del trabajo de ustedes que viven en zonas y estados complicados y gracias a la voz de ustedes se rompe el silencio en estas zonas donde viven. Agradecemos y valoramos mucho su trabajo y quiero expresar nuestro gran respeto hacia ustedes. En el nombre de las 18 organizaciones miembros de la coordinación, les puedo asegurar que nuestras organizaciones miembros, con ellos vamos a retomar todo lo que nos dicen hoy. Estamos en contacto con instituciones políticas en Alemania y ellos también están preocupados por la situación de riesgo que están viviendo ustedes. De aquí les vamos a pedir que pongan la situación de ustedes en la mesa cuando se intercambian con sus interlocutores en México y que pidan más protección para ustedes y que las condiciones para periodistas en México se cambien en tal manera que ustedes puedan realizar su trabajo sin miedo. Les agradecemos mucho que hoy nos van a contar de su importante trabajo y con eso paso otra vez la palabra a mi colega Patricia. Muchas gracias. Gracias, Carola, por esta bienvenida y a todas las personas que están conectadas. Nuevamente, muchas gracias. Efectivamente, como Carola nos ha mostrado pues en esta introducción y en este saludo, México, pues pese a que no es un país en guerra, es uno de los países más peligrosos en el mundo para el ejercicio periodístico. Algunos datos que nos comparten, por ejemplo, desde la red de periodistas de a pie, nos dicen que en el año pasado fueron asesinados unas 13 personas periodistas que ejercen este oficio, este trabajo, y se dieron además registros de más de 230 ataques contra periodistas. Esto ubica también pues a México en el ranking de libertad de prensa en el lugar 143 de 180. Estas cifras pues nos revelan una situación realmente preocupante en materia de libertad de expresión y además pues de seguridad y de protección hacia la vida de las y los periodistas. Es una situación que es preocupante y que además obliga a que este tipo de espacios como este conversatorio que se da hoy en el marco de perspectivas diversas, pues encuentren lugar. Ese entramado de la política y del crimen organizado crea unas condiciones muy especiales, muy complejas además, para que se generen zonas de silencio. Y eso es lo que queremos abordar hoy con nuestras tres invitadas, con Norma Trujillo, con María Teresa Juárez y con Patricia Mayorga, quienes no solamente ejercen el ejercicio, el hacer periodístico, sino también que ponen su vida y muchas veces han fundido pues ese trabajo que realizan en su profesión, también como incluso hasta podría atreverme a decir hasta como defensoras, también como en ese campo de la protección hacia colegas y hacia sí mismas. En ese sentido, pues es solamente para concluir, yo creo que esto nos habla de que los periodistas y las periodistas mexicanas no solamente están luchando contra ese silencio que se impone en algunas zonas en el país, no solamente geográficas, sino también de orden temático, sino que también están pues
luchando pues en contra de toda esa impunidad de los crímenes que se cometen en contra de la libertad de prensa y de expresión, así como en la protección por la protección de sus propias vidas. A continuación, quiero darle la bienvenida y agradecerle nuevamente a nuestra colega, nuestra amiga Norma Trujillo. Ella es periodista del estado de Veracruz y pues va a abordar un poco cómo es el estado, cómo es la situación en este estado que se considera uno de los más violentos en México, pero también es cómo se genera un movimiento desde los y las periodistas para frenar la generación de esas zonas de silencio. Entonces, bienvenida Norma, muchísimas gracias por acompañarnos. Previamente quisiera pues contarles que, como he dicho, Norma Trujillo, ella es periodista del estado de Veracruz y cubre temas de derechos humanos, ambientales, sobre corrupción y sobre desapariciones forzadas de personas. Desde el año 2012, Norma Trujillo ha encabezado la exigencia de justicia para los periodistas asesinados y amenazados, lo que evitó que Veracruz se convirtiera en un estado de silencio y permitió que, a pesar de la inseguridad que se genera por todo este tema de compartir estas informaciones sobre lo que ocurría y sobre lo que sigue ocurriendo, pues su vida se ha visto en riesgo. Ella empezó a ser amenazada y pues actualmente, y también podrías contarnos un poco más acerca de esto, Norma, pues cuenta con medidas de protección porque las amenazas continúan contra su vida. Ella hace poco hizo parte y se hizo una publicación de una investigación que se denomina El sexenio en el que los periodistas repetíamos nos van a matar. Bienvenida Norma nuevamente y muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Muchas gracias, Patti. Buen día a todos aquí en México y buenas tardes en Alemania. Agradezco la invitación que me hizo la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia en Múnich y a las demás organizaciones que se han sumado para realizar este evento. Bueno, pues yo quiero platicarles de mi estado, que es Veracruz, que se encuentra dentro del Golfo de México. Al norte limita con un estado llamado Tamaulipas y al sur con los estados de Oaxaca y Chiapas. Nos encontramos en una parte sur-sureste del país en donde la pobreza impera, pero en esta ocasión les quiero platicar precisamente que desde el 2004 la narcopolítica se había afianzado en los 3 niveles de gobierno e impedía marcar una línea divisoria entre quienes estaban involucrados en negocios ilícitos y quienes no. Prevalecía la impunidad, las autoridades usaban discrecionalmente los recursos, pues se viene una ola de violencia muy fuerte y entre esta ola de violencia, pues nosotros teníamos que ir a cubrir eventos muy difíciles porque no había esta línea divisoria entre gobiernos y crimen organizado. Vino un periodo en donde gobernaba este gobernador Fidel Herrera Beltrán. Ahí inician en la época reciente los crímenes contra periodistas. Había ya 6 periodistas asesinados durante sus 6 años de gobierno. Posteriormente a él, que fue de 2004 a 2010. De 2010 a 2011 le hemos llamado el gobierno del terror, porque es ahí donde se da el mayor número de periodistas. Como lo vamos a ver en las imágenes, no importaba que en dónde estuviera ubicado el periodista, si era en la zona norte, en la zona sur, centro del estado. Ahí vemos en el mapa, bueno, vemos la geografía de los periodistas asesinados y ahí les estoy marcando por colores. Por ejemplo, el verde es el periodo de la administración de Javier Duarte, el azul es la de Miguel Ángel Yunes Linares, que le siguió a Duarte, y también en el rojo o vino es en el periodo actual del actual gobierno. Como vemos, hubo transiciones de gobiernos por cuestión de partidos políticos, pero los hechos de violencia contra los periodistas
han permanecido. Por ejemplo, en el periodo de Javier Duarte hubo 18 periodistas asesinados, más 5 compañeros desaparecidos, de los que hasta la fecha no sabemos nada de ellos. Por ejemplo, también se registraron 273 denuncias en todo el estado por amenazas, robos, abuso de autoridad, desaparición, extorsión, daños y difamación. Todo esto se vivía en aquel periodo en donde, bueno, a nosotros como reporteros nos correspondía cubrir los crímenes en las calles. Había una violencia muy fuerte de disputa entre grupos criminales, y eso tenía que ser reflejado. Por ejemplo, aquí había balaceras en ciudades con calles muy pequeñas, y toda la gente tenía que correr angustiada por todo lo que ocurría, pero el periodista estaba en el centro porque tenía que dar ese reporte diario de hallazgo de cadáveres con mensajes intimidatorios, cuerpos torturados y desmembrados. Todo eso lo veíamos, balaceras callejeras. Esto era en las principales ciudades del estado, porque hay que contemplar que también la disputa del crimen organizado viene porque Veracruz pues tiene una riqueza natural. Por ejemplo, hay mucho petróleo, y eso conjugado con los grandes puertos que tiene, que son 3 en el estado, bueno, es muy fácil para cometer ilícitos diversos, ¿no? Y así empezaron a ocurrir los crímenes. Por ejemplo, a los 3 meses de la llegada de Javier Duarte al gobierno, empieza la primera desaparición con un compañero de la zona norte, que ocurre el 3 de marzo del 2011. Y bueno, a los 3 meses es localizado, pues ya sin vida, su cuerpo, y ahí es cuando inicia todo este cúmulo de crímenes. Y bueno, se sigue extendiendo, pero veníamos también, estábamos viendo ya una zona de silencio en la zona norte del estado, en donde por su colindancia con el estado de Tamaulipas, que Tamaulipas también ya había vivido desde el 2008 al 2009 un silencio total, porque los crímenes igual allá avanzaban, asesinatos en la calle con el ciudadano común, pero a la par había crímenes contra periodistas. Entonces, todo ese cúmulo delincuencial que se generaba en la zona norte del estado traspasaba las fronteras del estado de Veracruz. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos una zona que se llama la zona de la Huasteca Alta, que es comúnmente la mayoría de los municipios, que son 15, pues son indígenas, y se estaba silenciando porque ya ahí era también el terror muy fuerte en aquellos años, 2010, 2012, y por acá, por otra parte, se estaban dando los crímenes, y entonces estábamos viendo ya que ya no sabíamos nada de la zona norte, también por la entrada de megaproyectos como era la perforación a base de fracking para obtener el gas, ¿no? Entonces, todo ello que se genera en el norte, bueno, nos trae un impacto a un grupo pequeño de periodistas, y ahí es donde decidimos salir a las calles luego del asesinato de nuestra compañera Regina Martínez, quien era una periodista honesta y que, bueno, ella escribía para la revista Proceso
aquí de la Ciudad de México y bueno, que tiene impacto a nivel nacional. Era el primer crimen que nos encontrábamos con que, aparte de ser cercana, ella manejaba más temas sobre derechos humanos, corrupción, temas en donde no específicamente investigaba el crimen organizado. Entonces, nosotros habíamos pensado que al principio los crímenes que se venían generando en el estado de Veracruz eran con compañeros que se dedicaban a manejar exclusivamente la información de sucesos, de hechos violentos, lo que nosotros conocemos como nota roja en el país. Pero con el crimen de Regina nos queda más claro que se trataba de otra cosa, de que otra cosa estaba sucediendo, que el gobierno no quería que se supieran muchos de los detalles que había en Veracruz. Y uno de estos aspectos era permanecer en el gobierno el partido que había reinado durante 80 años, entre otras vinculaciones con crimen organizado. Entonces ahí fue donde con el crimen de Regina dijimos vamos a tener que salir a las calles porque no podemos dejar que sigan sucediendo más crímenes, no podemos dejar que nos sigan amenazando o que estén amenazando, porque para esto se gesta un momento en donde desde el área de comunicación social del gobierno estatal se empiezan a manejar tipos de amenazas, ya sea por correos electrónicos, por WhatsApp, por todas las redes sociales contra el periodista, que era incómodo para ellos, por reflejar cualquier hecho. Ya ahí ya no estábamos hablando solo de la nota roja, sino también cualquier tema a cubrir, por ejemplo, medio ambiente, derechos humanos, incluidos los llamados de las áreas rosas de los periódicos, ¿no? Todo esto estaba pareciendo que había una estrategia de silenciar. Salimos y desafortunadamente con nuestras salidas pues no hubo mucho eco a nivel social. Siempre fuimos pocos también los periodistas que hicimos este movimiento, pero con fortuna de precisamente que el Estado no cayera en ese silencio, en donde a partir de entonces se empieza a retomar más temas. Hay periodistas que pueden hacer su investigación, no total, pero sí una investigación. Hay periodistas que también el hecho del crimen de Regina marcó una pauta en el Estado, porque muchos periodistas también salieron del Estado. Fueron alrededor de 20 que tuvieron que salir buscando refugio, ya sea en otras ciudades del mismo país o en otros países. También fue el momento de que muchos decidieron, fotógrafos, periodistas, decidieron salir de la profesión, dejar de ejercerla. Fue el momento en el que la Universidad Veracruzana recibió menos demanda de solicitudes para cursar la licenciatura en comunicación. O sea, también impacta en las aulas. Es el momento en el que vemos que pues prevalece la angustia en todos los compañeros y es el momento en que la estrategia habla de que desde comunicación se marcaba a las redacciones para pedir o solicitar qué tipo de información se tenía que decir. Para esto se hacen valer de una estrategia de lo que nosotros conocemos como orejas, pero que ellos tienen son contratados a través de la Secretaría de Gobierno del Estado para ejercer un seguimiento tipo espionaje, lo que se llaman informadores políticos o estrategas políticos. Son muchos. En el periodo de Javier Duarte hubo alrededor de 300 contratados para dar seguimiento a los periodistas, qué hacíamos, qué información generábamos
y también para dar seguimiento a la población civil organizada, de tal manera que el gobierno estuviera informado de todas las acciones que nosotros hacíamos para bloquear ciertos temas que fuesen a ser publicados al día siguiente o en ese momento en algún medio de comunicación. La estrategia era muy fuerte, también de ellos, de la misma área de comunicación, dependía que si un periodista estaba haciendo, pues, incómodo para ellos por estar reflejando esa realidad que se vivía, mandaban a solicitar su despido de alguna redacción. Y una de las cosas también fundamentales dentro de esta crisis que hemos vivido los periodistas, también han sido las empresas, porque no han optado por apostarle a sus audiencias, no han apostado a su lector y siempre han tenido mucha dependencia de los presupuestos gubernamentales a través de las publicidades oficiales. Y a través de esa publicidad oficial, los gobiernos se valen para dirigir la información que se debe generar. De ahí el problema de algunos periodistas de enfrentarse con ese tipo de gobiernos. También nos estamos dando cuenta que en ese periodo fue una dinámica muy orquestada dentro de dentro de la estructura gubernamental para evitar, por ejemplo, ciertos movimientos en aquel momento que impactarían dentro de sus resultados electorales, como fue el movimiento del magisterio que luchaba también por una reforma educativa. Es decir, en el periodo de Javier Duarte hubo una situación difícil, pero a través de este movimiento que hicimos los periodistas para decir esto está sucediendo, también sirvió para que muchos grupos, como por ejemplo el de desaparecidos, que en el 2010 solo se atrevía a pegar cartulinas en póster, en lugares públicos, sobre sus desaparecidos. Bueno, es en el 2000, ya a finales del 2012, cuando ellos deciden también salir a las calles y también decir, esto está sucediendo en el estado de Veracruz. Eso ha apoyado mucho para que también las personas pudieran tener, no solo en la capital veracruzana, sino en cualquier espacio del territorio veracruzano, pudieran tener eco sus demandas, sus denuncias. Es así como no se silencia la situación de riesgo en el estado de Veracruz, pero no hemos ganado del todo porque, por ejemplo, como periodistas empezamos también a pugnar por esa seguridad a través de una alerta de protección a periodistas, en donde nosotros considerábamos que tenían que ser elementales, que se aplicaran 5 puntos para salir de la situación en la que estamos inmersos los periodistas. Uno era reabrir, esto se hizo en el 2015, y era reabrir todas las investigaciones de los compañeros asesinados, porque de ninguno de ellos ha concluido realmente por una investigación seria sobre el ejercicio de su periodismo, sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Simplemente muchos de los casos se ha ido o criminalizándolos como parte del crimen organizado. En otros casos, se les ha vinculado a un tema personal, como es el pasional. En el caso de Regina Martínez está muy patente esta situación. Y bueno, entonces nosotros, ante esta impunidad en la que han quedado los crímenes y la no investigación, solicitábamos en esta alerta que se retomara, por ejemplo, la apertura de los crímenes que hasta entonces, hasta el 2015, estaban, pues no habían sido investigados. También se solicitó que precisamente se transparentaran los recursos que estaban destinados a esta
publicidad oficial que hasta el momento han pasado los gobiernos y ninguno de ellos quiere transparentar esos recursos que emiten a los medios de comunicación. Y también queríamos una revisión ante la, que la llevara a cabo la Secretaría del Trabajo a los medios de comunicación, porque muchos de los periodistas, si no es, bueno, es la mayoría, en la que tiene salarios muy, muy raquíticos. Hay algunos que ganan por hora, hay otros, pero una hora de 20 pesos a 40 pesos por nota. Luego hay otros que ahorita hay un medio que está pagando todavía 850 pesos por quincena. Y bueno, sin seguridad social, sin ninguna prestación que pudiera garantizar una vida digna a un periodista. También queríamos que se modificara la ley que crea la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, que surgió después del crimen de Regina, pero resulta que tampoco se ha hecho nada porque siguen operando este tipo de mecanismos que no llena ninguna de las directrices para procurar la protección, porque después de su creación ha habido más de 15 muertes. Entonces quiere decir que es una institución que no está dando resultados y bueno, así ha sido la vivencia aquí en el estado de Veracruz. Por el momento aquí dejaría mi participación. Muchísimas gracias, Norma. Realmente, pues, empezar este conversatorio con este panorama que nos ofreces de lo que ha ocurrido, pues, desde hace ya tiempo en el estado de Veracruz. Pues, uno, es muy preocupante ver todo este tema de la impunidad que es imperante y que creo que es uno de los problemas más graves en todos los sentidos en términos de derechos humanos en México. Y también, pues, en este escenario del periodismo, del ejercicio periodístico, pues, es mucho más, le deja a uno como una sensación de, no solamente de zozobra, sino también como de impotencia ante todo lo que nos cuentas, ante todo lo que está ocurriendo. Pues yo creo que anotaría 3 cosas de lo que nos compartes. Uno es que no es menos importante, es también como las condiciones en las que las y los periodistas desarrollan su trabajo. No limitado, pues, y que es el aspecto más grave, que es el tema de seguridad, pero también son esas condiciones de contratación o de apoyo para realización de investigaciones y para realizar un trabajo periodístico de calidad. Pero por otro lado, el tema de impunidad, que es realmente preocupante, ¿no? Lo vinculas con cómo cuando instituciones como la Ley de Protección a Periodistas no funcionan, pues eso también ahonda la situación de crisis del periodismo en México. Tendría una pregunta inicial como antes de pasar y darle la palabra a nuestra próxima invitada, que es Patricia Mayorga, y es de pronto que nos cuentes un poco cómo en medio de estas condiciones que nos has narrado se generan pues todo este movimiento que justamente se da en Veracruz de protección, de defensa, a partir pues del caso de Regina, que es el caso que mencionas que fue como el primer gran golpe que se le da al gremio de periodistas en el estado de Veracruz y que también propicia el hecho de que ustedes se organicen, se encuentren y comiencen a desarrollar también todo ese trabajo uno de denuncia, pero también de autoprotección. Sí, mira, el caso de Regina yo decía que es un parteaguas en esta situación porque cuando se nos notifica que ella es asesinada, la primera notificación viene de la propia Coordinación de Comunicación Social. Cuando previo a eso, pues no se nos notificaban ni boletines ni nada de información oficial a un grupo reducido que éramos los amigos de ella. Entonces, en ese momento, cuando nos vamos enterando de la situación, pues era entre miedo, pero también mucho coraje, ¿no? De ver a tu amiga asesinada. Y entonces, en ese momento, empezamos a hacer una carta pública porque ya
había otros crímenes previos durante este gobierno. Y entonces hicimos esa carta pública que solo la publicaron 3 medios y que la firmamos alrededor de 30 reporteros de los más de 1000 que hay en el estado. Y entonces, bueno, dijimos, pues vamos, porque es nuestra amiga, ¿no? Y así es como surge esta inquietud de llamar, por ejemplo, a través de mis redes sociales, de llamar a convocar a la población que la conocía a una marcha. Recuerdo que esa marcha sí fue muy grande. Respondieron académicos, organizaciones sociales, respondió mucha gente, pero desde ese momento vimos que también la lucha iba a ser muy difícil, porque en ese momento nos ponen en la plaza principal, que precisamente hoy lleva el nombre bueno, más que nada como parte de una memoria hacia Regina Martínez por parte de los compañeros periodistas. Le hemos impuesto ese nombre a esa plaza. Y bueno, desde el 2012, en aquel momento, el gobierno trató de poner a un grupo afín a su partido político para evitar que nosotros nos escucháramos. Pero la gente fue tan grande la respuesta en aquella ocasión porque conocían el trabajo de Regina que no pudieron opacar ese impacto, ¿no?, que hubo. Posteriormente a ello dijimos, pues no nos vamos a dejar. Vino el 7 de junio, el gobierno del estado estaba muy presto a convocar a los periodistas para una fiesta. Aquí en México se celebra el 7 de junio, el Día de la Libertad de Expresión. Y bueno, estaba acostumbrado también a rifarles cosas, entre ellos autos, cosas materiales, ¿no? Y entonces nosotros dijimos que no había nada que celebrar y que teníamos que seguir ese grupo pequeño manifestándonos. Así es como nosotros empezamos a salir, pero a la vez también hay las primeras represiones, las primeras amenazas, porque a mí se me señala que yo quería boicotear la actividad del gobernador. O sea, no lo ven como una petición de justicia, sino como un boicot. Y bueno, a partir de ahí, por ejemplo, a mí empieza una persecución porque en ese momento, cuando nos manifestábamos ese 7 de junio, pues a mí se me entrega a través de ministeriales un oficio en donde se me nominaba como testiga del crimen de Regina, cuando, bueno, yo jamás había tenido nada que ver, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, empiezan a judicializar muchos aspectos, empiezan entonces a llamar a periodistas para que fueran a testigar sobre el crimen, pero también nos empiezan a sacar perfiles criminales. O sea, no se nos estaba dando tratos ya como periodistas, sino como presuntos sospechosos, ¿no? Entonces, bueno, fue muy difícil, pero dijimos, vamos a continuar. Algo que Regina nos había heredado, lamentablemente, era que cuando ella había padecido episodios de amenazas, no los daba a conocer ante la justicia. Y entonces, uno de los aspectos que decía el gobierno era que Regina no había sido amenazada por no haber puesto demanda, ¿no? Entonces, una de las herencias fue esa precisamente, y que dijimos, vamos a poner a partir de hoy demandas, denuncias de todos los detalles que tengamos, porque para dejar claro cómo se viene procediendo desde este gobierno. Empezamos con esa lucha, fuimos ante la Fiscalía Federal, especializada en delitos contra la libertad de expresión, pero bueno, tampoco hemos tenido resultados. Lo hemos hecho como medida de protección. Hemos acudido al mecanismo federal también de protección a periodistas. Sí te dan ciertos elementos, como es un botón hoy llamado botón de asistencia. Antes te lo daban como un botón de pánico. Te ponen cámaras en tu casa, te ponen alguna estrategia de seguridad,
que finalmente vemos ya en los hechos que pues no son muy eficaces. En el país han sido asesinados periodistas que tienen este esquema, ¿no? Pero lo único que sí buscamos es el costo político de nuestras vidas. Bueno, gracias Norma nuevamente, pues por todo este panorama que nos compartes. Yo quisiera invitar a Patricia Mayorga Ordóñez, quien es pues la segunda invitada en este conversatorio que tenemos hoy sobre México, el periodismo en contra de las zonas de silencio. Patricia, antes de que empiece con su presentación, les cuento que es muy reconocida, no solamente en México, también en América Latina, como colaboradora por su trabajo con la revista Proceso, donde ella ha publicado muchos trabajos denunciando las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en la sierra de Tarahumara, así como la violencia y el narcotráfico en la zona del estado de Chihuahua. Es también cofundadora de la red de libre periodismo de Chihuahua y del portal raichali.com, espero haberlo pronunciado bien, que significa palabra en el idioma raramuri. Me corriges, Patricia, si lo he dicho bien o no. También pues han publicado muchos de sus textos en otros medios como Gato Pardo, Quinto Elemento y Mungabay. Ha sido nominada y ha recibido varios premios de periodismo por su trabajo de investigación, por cubrimiento en estos temas. Hoy Patricia pues nos va a hacer un acercamiento a ese contexto justamente en el estado de Chihuahua y además pues creo que hay una pregunta central en esta intervención que tendrá Patricia y es, en medio de todo ese contexto tan complejo de amenaza hacia periodistas en México, ¿cómo es que se sigue haciendo periodismo? ¿Cómo es que se está trabajando pues en todas estas, pues en medio de todas estas condiciones? Entonces, bienvenida Patricia y muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotras y con nosotros en este conversatorio que se está transmitiendo en este momento por diferentes plataformas, en diferentes páginas, en los sitios de las organizaciones que están coorganizando el conversatorio México contra el periodismo contra las zonas de silencio. Patri, bienvenida. Bueno, a veces tenemos problemas de orden técnico en este tipo de eventos en línea. No sé si, Pati, ¿nos escuchas? ¿Estás con nosotras? Bueno, creo que Patricia Mayorga tiene problemas de conexión, que es algo muy normal, muy común en este tipo de escenarios virtuales. A veces nos salimos, a veces se nos cae la señal, estamos por fuera. Yo creo que entonces invitaría, pues no sé si María Teresa podrías continuar y mientras resolvemos los problemas técnicos con Patricia Mayorga, haríamos un salto un poco en lo que hemos pensado de cómo sería la estructura del conversatorio, pues porque inicialmente la idea era tener estos dos contextos mucho más específicos en dos zonas de México y que a partir de casos concretos pues tengamos un acercamiento de cómo es la realidad en temas de seguridad y de condiciones de trabajo que tienen los periodistas en este país. Creo que me anuncian que volvió Patricia. Parece esto una canción, volvió Patricia. Entonces, no sé cómo, si tienes condiciones técnicas, Patti, para que puedas acompañarnos y hacer tu presentación. Ahí te vemos. Muy bien. Te vemos, pero no te escuchamos.
A ver, hagamos un par de segundos de tiempo para... Bueno, y mientras Patti resuelve el problema del sonido, quisiera recordar que son activadoras justamente para propiciar este diálogo, esta conversación entre nuestras invitadas y también con ustedes. Uno es que, pues, ¿qué impulsa a los y a las periodistas a seguir haciendo su trabajo en medio de esas condiciones complejas que hemos ya mencionado y que Norma Trujillo pues nos ha esbozado inicialmente en el contexto básicamente de Veracruz? ¿Cómo lograr pues que México, pese a todas estas condiciones, México no se convierta en un país de silencios? Creo que Patricia sigue con los problemas técnicos, entonces yo invitaría a María Teresa a que nos acompañe a continuación y pues presento a María Teresa, quien es periodista también, es guionista y radialista apasionada, cofundadora y miembro del Consejo Directivo de la Red de Periodistas de a Pie. Es experta en procesos de formación para periodistas y, bueno, también hace parte del equipo de UNESCO México para el diseño de políticas públicas en radios indígenas y comunitarias. Es también una creadora, productora de podcast. Pangea Mix se llama el podcast que produce María Teresa Juárez, que son crónicas sonoras sobre la diversidad cultural. Y Sin Etiquetas, que es un magazine radiofónico sobre sexualidad y género. Además, es columnista en el medio digital Pie de Página. Y pues claro, su centro de trabajo es desde la Ciudad de México. Bueno, María Teresa pues nos va a ofrecer una mirada general del contexto de México, pero también cómo han emergido pues una serie de experiencias. Básicamente, pues la referencia que tenemos es de la red de periodistas de a pie y cómo se desarrolla todo ese trabajo de los periodistas de manera independiente en México para fortalecer el hacer del periodismo y también evitar justamente que estas zonas de silencio se ocupen lugar y se posesionen en el contexto mexicano. Entonces, bienvenida, Monete, y muchas gracias por acompañarnos y además, pues por hacer este salto en el plan inicial que teníamos, pero bueno, son problemas técnicos normales en este tipo de eventos. Bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Gracias también a todas las personas que nos están escuchando y por supuesto a la Oficina Ecuménica, a la DW, a nuestra red Periodistas de a Pie y por supuesto que a mis compañeras, colegas muy queridas Norma y Patricia, quienes han sido factores clave, actoras clave en el escenario del periodismo en México. No hay que olvidar que no solamente estamos hablando de la información como un bien público, sino como un derecho humano. Y las y los periodistas somos quienes hacemos este puente entre la sociedad que produce información, estos grupos de poder económico, político, científico, y la sociedad, la opinión pública. En este sentido, periodistas de a pie, me gustaría contarles un poco acerca de Periodistas de a Pie. Es una organización que tiene aproximadamente 14 años de trabajo. Estamos en varias entidades de la República Mexicana y desde que nació la red Periodistas de a Pie ha tenido como objetivo formar redes colaborativas de trabajo entre periodistas, no solamente de la República Mexicana, sino a nivel latinoamericano y continental. Estamos convencidos de que la libertad de expresión es un bien público, es decir, no le pertenece solamente a los medios de comunicación o a los periodistas, sino que la información es un bien público porque tiene que ver con la democracia, con los derechos humanos, es el
La información es la llave al acceso a otros derechos humanos, ¿no? Como el derecho al agua, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia. Y en este sentido se vincula con los derechos humanos. Pero también es una responsabilidad social, que no solamente tiene que ver con el trabajo que hacemos las y los periodistas, sino que tiene que ver con la responsabilidad social de entender que en la medida que haya zonas de silencio en nuestro país, que en la medida que haya personas asesinadas o que haya personas amenazadas, también están atentando con la sociedad en su conjunto. Es decir, no podemos concebir la comunicación sin entender que al atacar a un periodista o un medio, también se está atacando a la libertad de expresión y también se está atentando contra la libertad de expresión de una sociedad completa. Es decir, por supuesto que las y los periodistas en lo personal tienen consecuencias muy graves en su vida personal, familiar y comunitaria. Eso lo compartirá mi querida compañera y colega Patricia Mayorga, sino también están atentando contra el derecho que la sociedad tiene a acceder a información importante sobre temas que conciernen a su comunidad, sobre temas que tienen que ver con las políticas económicas de los gobiernos en turno, con el acceso a las bases de datos abiertas para conocer las decisiones que toman nuestros gobiernos a nivel económico, político, ambiental, con la posibilidad que podemos tener las personas de a pie de conectarnos a través de la comunicación con otras personas y formar redes. Y es por eso que la red Periodistas de a pie surgió como una forma, una plataforma en la que las y los periodistas podemos encontrarnos para trabajar, pero también para hacer redes de trabajo colaborativo, para formarnos y también para ser más fuertes. Quiero decir que nuestras fundadoras, Marcela Turati, Telma Gómez, Elia Baltazar, Mago Torres, estas mujeres se unieron de manera muy informal a formarse sobre los temas de derechos humanos en el periodismo. Pero de pronto, en el año 2006, entró un gobierno que movió la narrativa hacia la llamada guerra contra el narcotráfico. Consideramos que, aunque ya había violencia, aunque México es un país con grandes desigualdades, es cuando comienza a incrementarse de manera sostenida la violencia, no solo contra los periodistas, sino también contra defensoras y defensores de derechos humanos. Y esta llamada guerra contra el narco incrementa, digo llamada porque así la nombró ese gobierno de Felipe Calderón, incrementó la violencia contra las comunidades y por supuesto contra el periodismo que estaba reportando y que sigue reportando, informando sobre estas comunidades que están muy vinculadas o muy relacionadas con temas ambientales, por ejemplo, la minería, el agua, la madera, los procesos, por ejemplo, de la maquila, ¿no? Donde se instalan las maquiladoras y hay todo un componente social alrededor de estas propuestas económicas. Entonces, cuando tú preguntas que por qué seguimos siendo periodistas, pues sí, parecería que en un país como este diríamos, no, ya nadie queremos hacer esto, la precarización del trabajo también es notable. Sin embargo, quiero decir que no es por un afán heroico, tiene que ver con una responsabilidad social donde no solamente están los periodistas. Quizá uno de los mayores retos que tenemos en el periodismo mexicano es lograr conectar con la sociedad, así como las defensoras del agua o de la tierra tienen una presencia muy importante,
o las feministas cuando hablan de la violencia. Los periodistas también somos actores sociales en una democracia. Y justamente por eso trasciende este tema de los medios de comunicación, pero también estamos inmersos en un ecosistema mediático que no da un cobijo económico o laboral a las personas que están laborando. Entonces, es un mapa muy complejo. En la red Periodistas de a Pie decidimos, las fundadoras decidieron enfocarse a los temas de la cobertura de las violencias por el país, por el contexto del país. Es muy importante reconocer el legado de nuestras compañeras fundadoras que están en otros proyectos y que fueron pioneras junto con compañeras que están actualmente y compañeros en hacer las primeras marchas de periodistas que salíamos a la calle y que la sociedad nos veía como muy raros porque siempre la sociedad es la que se manifiesta y los periodistas son los que cubren, pero ahora estábamos nosotras y nosotros en la calle y también hay una percepción todavía social de que la prensa es vendida y de alguna manera esta narrativa se cambió poco a poco. Y bueno, Periodistas de a Pie tiene varias áreas de trabajo. Una de ellas es la formación, porque sabemos que es muy importante estar capacitados en nuevas técnicas de investigación, en narrativas, pero esto no es solamente, digamos, no es posible solamente estar bien capacitado si no trabajamos en red. Y ahí la presencia de nuestras maestras de América Latina, María Teresa Ronderos, Mónica González, que nos hicieron ver que el trabajo de los periodistas no es posible si no lo hacemos en redes de colaboración. No es posible seguir trabajando solas o solos en nuestros ámbitos. Hay que hacer trabajo de red en un contexto tan complejo como este. Y es así que en Periodistas de a Pie tenemos un modelo de trabajo que vincula el tema de la formación con trabajos colaborativos, estrategias para publicar conjuntamente y la generación de redes de apoyo. Y bueno, esto es a grandes rasgos lo que es Periodistas de a Pie. Actualmente estamos abriendo otras líneas de trabajo sobre alfabetización mediática y la viabilidad de medios, pero la red surgió como un grupo de amigas, amigos que comenzaron a tener inquietudes de capacitarse más y se transformó en una red de trabajo colectivo que agrupa a cientos de periodistas en la República Mexicana, que Patti hablará de ello, de la Alianza de Medios, pero también tenemos relación con periodistas que están en medios muy comerciales y comunitarios. Tenemos una relación con un espectro de periodistas que pueden oscilar entre radios comunitarias, medios públicos y medios muy, digamos, conocidos, muy comerciales. Y esto consideramos que es una responsabilidad muy grande porque todos los periodistas de todos los medios viven condiciones muy parecidas, ¿no? La precarización, el acceso a poca información sobre temas de actualización y también muchas ganas, mucha avidez por formarse y mejorar su trabajo periodístico. Yo lo dejaría aquí. Si hay preguntas posteriormente podemos profundizar y me gustaría que nuestra compañera Patti Mayorga en el tiempo que tiene pudiera hablar de la Alianza de Medios, que es otra área muy importante que conforma la red, pero este es el contexto del trabajo que realiza Periodistas de a Pie. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a María Teresa Juárez, pues Mariate, por compartirnos este
esta experiencia que desde el periodismo independiente, además fundado por mujeres, eso me llama poderosamente la atención, es que es una experiencia de periodismo independiente donde las mujeres son fundadoras. Algo que me queda de lo que nos compartes, pues además que el saber que existen ese tipo de iniciativas que permiten y posibilitan que se siga haciendo periodismo, buen periodismo además, en México, a pesar de todas las condiciones difíciles, complejas que se viven, es esta frase que nos dices, y es que al atacar a un periodista o a una periodista, pues, o a un medio, se está atacando directamente la libertad de expresión. En el chat hay un par de preguntas que nos comparte Omar Rincón. Yo las voy a compartir. O sea, inicialmente, Omar Rincón pregunta que ante este panorama tan trágico, ¿cómo lograr hacer periodismo? O sea, ¿qué tácticas y estrategias usan para narrar a la sociedad? Y yo dejaría esta primera pregunta para hacer pues el puente posteriormente con Patricia Mayorga. No sé si María te quieras contestarla, porque creo que también coincide muy bien y se conecta muy bien con la experiencia del trabajo que ustedes realizan desde la red de periodistas de a pie. Así es, pues justo porque estamos en un panorama complejo, no podemos dejar de hacer periodismo. Diría que es como lo platicamos muchas veces, que no se trata de ser kamikazes o hacer, o sea, cuando nos ven de fuera nos dicen es que es un panorama muy riesgoso, ¿por qué siguen haciendo esto? Pues porque es una responsabilidad social que recae en las manos o digamos se concreta en un periodista, pero que tiene que ver con la libertad de expresión, el considerar la información como un bien de toda la sociedad. Eh, Realmente el periodismo y la comunicación, yo ahí pondría los dos ejes de trabajo, tienen efectos en la sociedad. Y no solo pensemos en el caso de la Casa Blanca o de Panama Papers o de Pegasus, que ahora lo estamos viviendo en estos días. También tiene que ver con que en una radio comunitaria la información que se da sobre el acceso al agua o sobre cómo se organizan comunitariamente puede ser un factor de cohesión social. Tiene que ver con que si hacemos una campaña para hablar de la desinformación en torno a la vacuna y proveemos información y alianza con periodistas especializados en salud, podemos proveer información para que las personas tomen decisiones en un momento tan crítico como este. Tiene que ver con la experiencia de la cobertura de mis compañeras y compañeros que cubren fosas clandestinas en México, y que al acercar estas experiencias de familiares organizados, quizá en otra localidad del Estado de México también se puedan organizar para buscar a sus personas desaparecidas. Es decir, tiene un efecto directo sobre la sociedad. Y a mí sí me gustaría señalar que esta narrativa del narcotráfico ha estado cambiando poco a poco, porque otra, digamos, parte del trabajo de periodistas de a pie es revisar las condiciones estructurales que hacen nuestro país más violento. Y si nos quedamos solamente en esa visión, no nos damos cuenta o no podemos entender que la violencia tiene un aspecto estructural que está enraizado también en las instituciones y en la impunidad. No solamente es a cargo de actores sociales específicos, sino que tiene que ver con que no hay condiciones para el acceso a la justicia, para caminar por la calle libremente, para tener una vida digna, y que eso tiene que ver con un modelo económico y que tiene que ver con condiciones que nos han llevado a este punto. Por eso es tan importante observar las condiciones estructurales en las que vivimos en México y cómo el periodismo está inmerso en esas condiciones estructurales. Es muy difícil hacer ese trabajo porque yo digo muy un poco de broma que hacemos tortillas, ¿no? Producimos mucho, mucho, mucho y a veces no podemos parar para observar esto. Hacemos notas, podcast, 10, 12 producciones en un mes y es muy agotador, pero si no hacemos ese trabajo de observar, parar, em, no podríamos, digamos, llegar a esta reflexión que estamos haciendo y que quisiera compartir que no es mi reflexión, es producto del trabajo
que ha hecho la red y que han hecho muchas compañeras y compañeros en este andar. Lo que venimos o lo que yo comparto es producto de mucho trabajo colectivo, y pues hasta ahí lo dejaría por el momento. Bueno, muchas gracias, Mariate, muchas gracias por tu respuesta. Hay un par de preguntas o una pregunta más que nos comparten en el chat. Y bueno, yo quisiera darle entonces la palabra a nuestra próxima invitada, a Patricia. Esperamos que ya haya resuelto los problemas técnicos. Patricia Mayorga, nuevamente hacer como una referencia de quién es Patricia, ¿no? Reconocida pues en México, en Latinoamérica por su trabajo donde denuncia, ha denunciado las violaciones de derechos humanos, especialmente en los pueblos indígenas de la Sierra de Tarahumara, así como la violencia y el narcotráfico en dicha zona del estado de Chihuahua. Me están diciendo que la conexión está un poco mala, pero bueno, vamos a ir intentando, porque justamente ese es el reto en este tipo de escenarios virtuales. Patricia es además cofundadora de la red Libre Periodismo de Chihuahua y del portal raishali.com, que significa palabra. Varias publicaciones, pues aparecen en medios como Gato Pardo, Quinto Elemento y Mongabay. Y hoy Patricia nos compartirá un poco más sobre el contexto, un acercamiento al contexto de México, del trabajo que realizan periodistas. Esa pregunta sobre el cómo seguir haciendo periodismo, el por qué se sigue haciendo periodismo pese a todas estas amenazas hacia el gremio, cómo se unen, cómo siguen, además, cómo han abordado todo esto que también implica, pues, un duelo por la pérdida de vidas, de gente con la que conocen, que trabajan, que construyen diariamente también este hacer. Entonces, probemos nuevamente si Patricia tiene mejores condiciones para que nos acompañe en esta parte del conversatorio. Patri, bienvenida nuevamente. Hola, buenas tardes. Bueno, en Alemania, ya es tardes también acá en México. Espero que ya me escuchen bien. Muchas gracias por la invitación a todas las organizadoras, organizadores. Y bueno, voy a comenzar hablando un poco del contexto actual que hemos observado desde la red Periodistas de a Pie, en la que están trabajando nuestras compañeras y compañeros en diferentes estados. Sí, ahorita lo que me preocupa a mí más ahora es, y que creo que es importante que se haga visible, es que cada vez más en México hay zonas de riesgo relacionadas con grupos delictivos, ¿no? Como con una característica así de narcotráfico, pero sobre todo coludido con autoridades, ¿no? Recuerdo que hace 5 años, Miroslava Bridge, una periodista amiga, asesinada el 23 de marzo de 2017, bueno, un año antes, publicó un reportaje sobre narcocandidatos, ¿no? Entonces todavía ese tiempo era un poco tabú hablar desde el periodismo tan explícitamente de narcopolítica, ¿no? Sí se hacía con investigaciones, pero con todas sus letras. Bueno, después de un año de amenazas veladas y no, la asesinan. Pero ahora que acaba de pasar todo un proceso electoral en diferentes estados, la narcopolítica ya se volvió un tema hasta de campañas políticas, ¿no? Ya se posicionó dentro del periodismo también, ¿no? Y lo curioso es que también ahora, bueno, no lo curioso, lo preocupante es que estas coberturas de riesgo se han extendido. Por ejemplo, ahora vemos Chiapas, ¿no? Que no habíamos visto una característica de ataque a comunidades indígenas o mestizas como lo está viendo ahora, ¿no? Con características de estos grupos delictivos relacionados con el narcotráfico. Pero como bien dice acá una pregunta, obviamente no se ha diversificado. Los grupos delictivos han diversificado su negocio. Ya no nada más van por la marihuana, que después migró de alguna manera a la amapola, ahora al cristal, ¿no? Las drogas sintéticas, sino ahora también han controlado a través de la tala ilegal o legal,
el tráfico humano, los monocultivos, el control de venta de alcohol legal o ilegal en regiones sobre todo serranas, ¿no? Y hemos estado viendo, obviamente, el periodismo nos permite como personas periodistas tener un termómetro muy claro con la gente, ¿no? Llegamos a lugares donde generalmente no llega el común de la gente. Y más o menos esto es lo preocupante ahora, ¿no? Ahorita estamos viendo más, que brotan más y más situaciones de amenazas delicadas de compañeros y compañeras que hacen trabajo independiente, ¿no? Eso lo estamos viviendo también como red de periodistas de a pie y como alianza de medios. Y obviamente dentro de lo más preocupante o lo que más nos pone en riesgo es la impunidad. No son en sí los grupos armados o los grupos delictivos que sabemos surgen de la misma sociedad, ¿no? Surgen de las mismas comunidades. Son reclutados de las mismas personas que son agredidas, ¿no? ¿Y por qué? Por la falta de oportunidades, por la desigualdad social, por la corrupción, por tanta impunidad, que la impunidad ya en México es como el permiso, ¿no? Para seguir matando, asesinando, desapareciendo, desplazando, etc. Y obviamente no podemos dejar de lado la colusión con las empresas, ¿no? Porque en gran parte ahorita la lucha es por el territorio, a como de lugar. En gran parte se da en zonas donde llegan mineras grandes, chicas, de todos lados, y llegan sin problemas a circular en regiones donde no puede circular de manera libre o segura un maestro, un médico, los periodistas, ¿no? Y diferentes gremios, ni siquiera la misma gente de la comunidad, pero las grandes empresas, las grandes que van a traer, que nos han traído gasoductos, que nos han traído proyectos turísticos enormes, ¿no? Ellas generalmente no tienen problema como para operar y para circular. Y dentro de todo el contexto del que nos hablaban Norma y Tere, lo tocó Norma también, un gran enemigo del gremio periodístico es la publicidad oficial, ¿no? Que de alguna manera, bueno, se ha dado cuando dan dinero, millones, que en los últimos años o los últimos sexenios hemos visto que han dado mucho dinero a los medios de comunicación, que lo que ha hecho que los grandes medios ya tengan como interés primordial lo político, lo económico y menos el periodismo, ¿no? Entonces eso nos vulnera más a quienes queremos hacer periodismo dentro de esos medios o quienes hemos migrado a un periodismo independiente. Pero también es igual de grave cuando llegan con el discurso de que la publicidad oficial ha controlado medios y quitan esa publicidad también a rajatabla, pero no se ha regulado, ¿no? Ni un gobierno estatal que ha llegado o ningún gobernador que ha llegado con ese discurso, como es el caso de Chihuahua, Javier Corral, que se convirtió en el emblema de la libertad de expresión, de los medios de comunicación, de la defensa. Llegó, quitó publicidad en grandes cantidades, pero sigue ofreciendo y sí transparente esa publicidad, pero su publicidad oficial sigue siendo discrecional, ¿no? Entonces es como una simulación y ya finalmente es como una bandera de cambio. Y bueno, esta situación a la que hemos llegado, pues ya tenemos más de 10 años, ¿no? Con esta violencia tan explícita derivada de la declarada guerra contra el narcotráfico que dictó Felipe Calderón, como bien lo decía Tere. Y los efectos primeros se vieron en el norte, ¿no? Sinaloa, Chihuahua, de donde soy, de donde empezamos a observar desde el 2006, ¿no? En Chihuahua, por ejemplo, del año 2000 a la fecha han asesinado a 23 periodistas. De 2006 a la fecha son 17, o sea, el grueso de esta cantidad, ¿no? Y a donde me quiero enfocar más es como para entender un poco cómo hemos reaccionado, cómo hemos llegado a capacitarnos o prepararnos, ¿no? O a curtirnos o deconstruirnos dentro del gremio. Cuando inició todo, bueno, nuestra preocupación era pues salvar nuestra vida, ¿no? Entonces teníamos que capacitarnos en cuestión de seguridad física, seguridad digital. Le dimos prioridad muchos años. Y esto obviamente escaló toda la violencia, como bien decía Norma, a Veracruz, a Coahuila, a otros lugares que generalmente habían sido como zonas de silencio, zonas oscuras, ¿no? Y gracias al periodismo empezó a darse a conocer lo que pasaba, pero nos enfocamos mucho en esto, ¿no? En saber cómo ir a cubrir una zona de riesgo que no conocíamos, cómo cubrir nuestras
nuestros correos, etcétera. Y después de muchos años, yo me atrevería a decir que apenas cuatro años y mucho, tomamos más en serio la seguridad psicoemocional, ¿no? Estoy convencida ahora, después de todo lo que hemos vivido, que por ahí teníamos que haber empezado, ¿no? Porque si no tenemos una mente fuerte, un corazón o emociones fuertes y encaminadas, es difícil que tengamos estrategias, ¿no? Entonces, claro, no hemos dejado de cubrir. Sobre todo yo siempre hago énfasis en las regiones, en provincia, porque en todos los estados van a encontrar periodistas, compañeras, compañeros que no han dejado de cubrir, ¿no? Y que hemos vivido duelos muy fuertes. Hemos tenido Veracruz, bueno, es un ejemplo tremendo, pero hemos perdido muchos amigos y no trabajamos muchos años estos duelos, ¿no? Ni en lo individual ni en lo colectivo. Después vino el fenómeno de desplazamiento, bueno, que ya se había venido dando, pero se hizo visible a partir de homicidios que fueron más notorios, o sea, o de casos más que cobraron más relevancia, como el caso de Regina Martínez en 2012, de Miroslava Bridge, 2017 Javier Valdés, también el mismo 2 meses después de Miroslava, y que se hicieron más visibles algunos desplazamientos, ¿no? Y obviamente esto ha causado una serie de reacciones emocionales, de afectaciones psicológicas, no solo para el que sale, sino para el gremio que se queda, ¿no? Porque no han dejado de trabajar. En mi caso, yo tuve que salir después del homicidio de Miroslava Bridge en 2017, me toca salir en abril del país por 3 años, y puedo decirles que estas redes que se construyeron, de la que yo ya formaba parte, como la red de periodistas de pie, CIMAC, por ejemplo, Artículo 19 también, nunca nos han dejado solas o solos, ¿no? O sea, para mí ha sido una fortaleza tremenda. Entonces, para mí, como el caso de Miroslava fue un caso como más visible, obviamente yo tenía más foco también por ser corresponsal de la revista Proceso, siempre me he sentido que he tenido ciertos privilegios dentro de la tragedia y el dolor que ha habido, y siempre ha habido un compromiso como para retribuir o fortalecerme o fortalecernos las personas desplazadas con el gremio que se queda, ¿no? Y con esa visión, más o menos llegamos ahora a la época actual, ¿no? De periodistas de a pie. Ahorita también comentaban, ¿por qué seguimos en esto, no? O sea, ¿por qué no nos dedicamos a otra cosa o cómo nos cuidamos? Bueno, pues porque a diferencia de los corresponsales de guerra, que nosotros no decidimos o no somos corresponsales de guerra porque estamos cubriendo nuestra propia tierra, bueno, pues esta guerra, que para mí esa es una guerra porque tiene todos los signos, empezando por el desplazamiento forzado, no nos llegó a nuestra casa casi, ¿no? A nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestra tierra. O sea, es imposible dejar de hacer algo. Y que es bien válido también retirarse y no hacerlo, ¿no? Pero muchos o la mayoría hemos optado por continuar, ¿no? Y muchos también nosotros hemos dejado los medios tradicionales donde de alguna manera nos sentimos frustrados o asfixiados. Y el gran logro de periodistas de a pie y de otras organizaciones que se dedican ahora, de periodistas, formadas por periodistas, que se dedican a financiar o a financiarnos trabajos independientes, pues es ese, ¿no? O sea, lejos de amedrentarnos o de callarnos por tanto homicidio, por tanto dolor, por tanta perversidad e impunidad, y frustración de la inacción de las autoridades, que yo creo que es lo que más frustra y lo que más duele y lo que más nos pone en riesgo, nos hemos fortalecido, ¿no? Y ahorita tenemos en varios estados medios pujantes que son líderes, ¿no? En sus regiones o que están caminando hacia allá. Y bueno, ejemplo de esto es la Alianza de Medios. Ahorita somos 14 medios independientes en 8 estados, no, si mal no recuerdo, Tere me puede ir, son 8 estados. Y obviamente hay otros, ¿no? Que ahorita no alcanzamos a abarcar todo, pero hay muchos otros que, como empezamos muchos de la Alianza de Medios, siguen trabajando en soledad, aislados. Entonces, es ir hacia allá, ¿no? Es ir hacia cómo nos contagiamos unas y otros. Y sobre todo porque hemos cobrado conciencia con todo esto que ha pasado, en tomar distancia, en entrenarnos, ¿no? Que cada vez queremos más vivir, ¿no? Tenemos más conciencia de vida. ¿Y por qué? Porque sin vida pues no podemos seguir haciendo periodismo y no podemos seguir haciendo lo que nos gusta y lo que es necesario para nuestro país, ¿no? En lo particular, y me atrevo a decir que
que es como un poco el reflejo de muchos de nosotros, pero bueno, puedo hablar por mí. Lo que me ha servido justo es tener conciencia de que estoy trabajando o que opto por trabajar en un contexto de guerra, en una guerra, ¿no? Y como tal tengo que entrenarme. En mi caso también ha sido primordial como la activación física, ¿no? El acercarme con expertas, expertos, hacer análisis de contexto, análisis de riesgo, tener protocolos claros, ¿y por qué? Para tener estrategias, ¿no? Y no estar, en mi caso hablo, ¿no? No estar como haciendo notas de todo, cubriendo todo y sin un foco más específico, que creo que también eso pueden encontrar en la Alianza de Medios y gracias a la capacitación, el acompañamiento que siempre hemos tenido como red de periodistas de a pie, ¿no? Que nos hemos nutrido unas y otros, quienes viven en la Ciudad de México, quienes vivimos en provincia, quienes vivimos en el centro, norte, o sea, es una hermandad lo que se ha creado y no puedo generalizar con todo el gremio, ¿no? O sea, no todo el gremio le interesa hacer periodismo independiente, si hay dentro del gremio un interés económico, político, que es precisamente lo que nos desprestigió durante años y que ahora estamos batallando, se nos está dificultando trabajar más las audiencias, ¿no? Que eso es también lo que se está trabajando ahorita mucho con la Alianza de Medios, un periodismo apegado o allegado o cercano a nuestras audiencias, conocerles, que nos conozcan, que se empoderen de esa información, ¿no? Y bueno, dentro de todo, estas afectaciones individuales o colectivas dentro del gremio, como bien nos decías, Pati, pues tenemos una serie de duelos acumulados que ya hemos estado trabajando desde la red periodistas de a pie en el área de libertad de expresión, que también me toca coordinar. Estamos impulsando mucho el acompañamiento psicosocial para entender que dentro de esta guerra somos actores políticos por el hecho de estar haciendo un periodismo de investigación, por denunciar violaciones de derechos humanos, y obviamente eso tiene una afectación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues otra vez entrenarnos, tener estrategias para hacer coberturas más seguras y para hacer periodismo colectivo, como bien lo decía ahorita Tere, que lo explicó muy detalladamente. Y por otro lado, también estamos impulsando talleres de narrativa, pero con un fin terapéutico, porque una de nuestras principales afectaciones es el síndrome de la página en blanco o de la hoja en blanco, que yo no lo conocía hasta que me pasó, ¿no? De pronto no puedes escribir como quieres escribir, o escribes porque estamos acostumbradas a maquilar casi, ¿no? Así nos enseñaron los medios tradicionales, y lo hacemos, pero es dar estructura a un reportaje más elaborado y que con más contexto y donde denuncies tanta impunidad y tanta corrupción, duele mucho y te bloqueas. Y esas emociones bloquean tu mente, ¿no? Entonces ahora que lo empiezo yo a compartir con compañeras, lo que me ha pasado, pues hay uno y otro, entonces ya se han generado, se está haciendo primero el primer taller de narrativa, que ahí también están participando, se empezó en el norte, están participando 3 periodistas ahí, desplazados interiormente, y que periodistas de a pie da acompañamiento, ¿no? A través, en este caso me toca a mí como parte de la libertad de expresión del área, y y ahí la red ha ofrecido ya durante 3 años, me parece que son 3 años, becas para periodistas desplazados que puedan incorporarse a un medio de la alianza en otro estado, sacarlos un poco de su lugar, pero que sigan haciendo periodismo. Y ahorita estamos reforzando que no solo lleguen a hacer periodismo, porque llegan con afectaciones emocionales, psicológicas, que de pronto el mismo medio que los acoge no alcanza a entender. Entonces estamos trabajando en eso, ¿no? En acompañarles de manera integral. Y estos 3 tienen la particularidad de que están trabajando retornos, algunos retornos, o sea, regresando a su tierra, que es algo también bien difícil, que yo creo que el desplazamiento, el homicidio, tanto dolor nos ha hecho fuerte. Patricia, se ha desactivado tu audio. ¿Lo puedes volver a activar, por favor? Ahí ya me escuchan. Sí.
Ok, digo que con todo esto que hemos vivido, con todo lo que, sí, mucho dolor, pero también mucha fuerza, que no hemos dejado de seguir, creo que el gremio está mutando, no hemos dejado de hacer periodismo y creo que se refleja hacia el exterior de México. México tiene un periodismo de investigación muy fuerte y yo creo que vamos a seguirle, ¿no? Y en los estados se está creciendo, ¿no? Nos estamos haciendo fuertes y bueno, a la comunidad internacional yo creo que decirles que la presión o la exigencia a los gobiernos o al gobierno de México o de estados es fundamental, porque yo creo que ahí es donde está la solución, ¿no? Porque también son cómplices, porque también son responsables y porque no basta combatir al narcotráfico, que fue una simulación únicamente, porque son parte de nuestra sociedad, ¿no? Sino es hacer justicia y hacer su chamba, ¿no? Hacer su trabajo. Yo creo que hasta ahí lo dejo. Patricia, muchísimas gracias. Bueno, creo que hay un punto que mencionaste y que creo que es importante también compartirlo en este escenario y es, mencionaba la situación que se está viviendo en este momento en Chiapas, donde pues un dato que también es muy alarmante es la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentran más de 3.000 personas, o sea, comunidades indígenas y mestizas. Y pues esto refleja un poco también esta crisis profunda de derechos humanos que vive México en estos momentos y que conecta muy bien con el tema que estamos abordando hoy, que es justamente esto de la imposición de zonas de silencio, porque cómo, desde dónde se cubre, quiénes donan, quiénes lo comparten, cómo podemos hacer llegar toda esta información para que se sepa, para que además también se genere un escenario de solidaridad, ¿no? Y de empatía frente a todas estas realidades que están enfrentando pues muchas comunidades, especialmente en los territorios. Por otro lado, hay una anotación que quisiera hacer, o por lo menos rescatar de lo que hemos conversado, de lo que hemos escuchado, tanto de la intervención de Norma como tuya, y es el rol que juega la publicidad oficial también es en esta imposición de zonas de silencio, o sea, de autocensura, que es un elemento común no solamente en México, sino también pues en muchísimos lugares de América Latina para el caso concreto al que nos estamos refiriendo. Y sobre todo el tema de violencia, que es lo que ocupa un lugar central en este conversatorio de hoy. Dices que esta guerra pues llegó a nuestras casas, llegó a nuestra tierra, llegó a nuestras vidas y a partir de eso pues toca aprender pues a hacer lo que hacemos, ¿no? A vivir también, a sobrevivir, pues sin dejar de hacer lo que hacemos. Hay un par de preguntas, creo que un par de comentarios además en el chat que me parece interesante. Diana Vánquez, por ejemplo, también coincide en que las cifras son preocupantes y pregunta qué políticas públicas se han creado o manejado para prevenir esta serie de asesinatos y de amenazas a periodistas durante este gobierno actual de López Obrador. No sé, pues abrimos entonces a partir de este momento el diálogo, el conversatorio entre ustedes, pues Patricia, Mariate y Norma, y no sé quién quisiera inicialmente dar respuesta a esta pregunta que nos hacen en el chat. A ver, no sé si es que no tenemos conexión o estamos pensando No, muy bien. no, Bueno, no, ¿qué es? Ah, ok. Bueno, en este periodo también es preocupante, por ejemplo, el que se haya retirado el mecanismo, digo, el fideicomiso que era para el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, porque sí se están dando medidas. Se dijo que un poco se quitaba este fideicomiso porque había habido cuestiones de corrupción, no un buen manejo de los recursos.
pero da la casualidad que en este periodo se vuelve a contratar a la misma empresa que estaba dando servicios desde sus inicios, que fueron en el 2012. Entonces, pues es preocupante porque cada vez que necesitas estar apoyado, ahora ya no sabes con quién hablar, es más burocrático la cuestión para atenderte. Y bueno, en los estados, en este periodo que hubo cambios de gobiernos, por ejemplo, se está llevando el mismo esquema de los mecanismos locales, pero que les falta mucho para llegar a hacer una política de protección, ¿no? Les falta atender realmente a los periodistas que están afectados por cuestiones de agresión contra ellos, ¿no? Se está apoyando a los periodistas en otros sentidos, pero no por ser agredidos. Entonces, no ha cambiado mucho, no se ha escuchado a los periodistas que realmente la hemos padecido y ellos continúan con la idea de que sí protegen, pero en la realidad no. Gracias, gracias Norma. No sé si Patti o Mariate quisieran ampliar este tema, esta pregunta sobre cómo es la situación en el momento, en el contexto actual político y pues en ese gobierno. Pues en torno a las medidas que se han tomado, las condiciones que se han generado, básicamente. Bueno, no veo ninguna reacción. Mariate creo que abre y cierra el mic. Me gustaría comentar un poco sobre las políticas públicas. O sea, en México sí hay una ley federal para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sí la hay y hay un mecanismo. Me gustaría que Patti, que es la coordinadora del área, lo pudiera profundizar. Desde la red Periodistas de a Pie sí hemos, digamos, sí impulsamos todos estos cambios de política pública. Sin embargo, consideramos que no es suficiente con que haya una ley, como cuando menciona la misma Norma y Patti, han sido las organizaciones internacionales y las ONG las que han impulsado la protección a los periodistas de manera mucho más concreta. Es decir, en la medida que haya una ley que se convierta en política pública y que se pueda hacer exigible, se hace más real. Sin embargo, consideramos que a pesar de los avances, tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Por eso me gustaría que Patti, que está, digamos, de lleno, inmersa en el tema de la libertad de expresión, que ha conocido más el tema del mecanismo y de los presupuestos, pudiera compartir con mayor detalle la experiencia de los mismos, de las y los colegas que han estado en estos procesos de acompañamiento. Lo que sí tenemos claro es que en Periodistas de a Pie, el tema de la libertad de expresión lo tomamos desde un enfoque de construcción de red, es decir, nuestro papel no es similar al de artículo 19, que realmente tiene un proyecto abocado completamente a la protección de periodistas y al acompañamiento. El tema de la libertad de expresión lo trabajamos desde la construcción de redes de trabajo colaborativo, desde redes de apoyo, desde la construcción de protocolos y mecanismos internos de la red para la autoprotección y los temas de seguridad. Y por supuesto que lamentablemente con digamos, este trabajo no podemos cubrir a todos los periodistas porque pues nuestros recursos humanos, económicos son limitados, pero al menos hemos logrado sostener e incrementar durante estos 14 años el acompañamiento con los periodistas. Respecto al actual gobierno, creo que hay posiciones diversas dentro de la red, hay que decirlo, o sea, no hay una posición monolítica. Sin embargo, desde la red Periodistas de a Pie, desde el Consejo Directivo, hemos mantenido nuestra posición respecto a la defensa de la libertad de expresión y a señalar estas persecuciones. Cada año en los reportes
sabemos que son los actores, los agentes del Estado, sobre todo, ¿no? Municipales y estatales, los que atentan directamente contra periodistas y medios. Y esto ha continuado. Desafortunadamente no ha disminuido, se ha mantenido, digamos, sostenida esta violencia, y también consideramos que las condiciones estructurales hacen que para revertir esto se lleve un tiempo y, por supuesto, la voluntad del Estado, ¿no? El trabajo del Estado, de la política pública. No sé si quisiera Patti profundizar más, ella que lleva el área, el tema, y quien tiene la relación más constante con las y los colegas en libertad de expresión. Gracias. Sí, antes conectar con perdón. Patti también, pero hay un aspecto que me gustaría resaltar, y es el hecho de que existan redes pues formadas además desde el ejercicio del periodismo independiente. Patti lo mencionaba, la alianza de medios, donde hay 14 medios en 8 estados, y esto conecta un poco con una pregunta que nos hacen en el chat, sin olvidarla, que la pregunta anterior, y es si ese periodismo valiente que se viene haciendo sí tiene impacto en la gente. Eso es como qué tanto impacto está teniendo el trabajo que vienen realizando desde las redes, desde el periodismo independiente, desde ese periodismo valiente como lo denominan aquí. Entonces, no sé si quieres conectar también, pues además de la respuesta a la pregunta anterior sobre las políticas, sobre las medidas, que yo ampliaría también no solo desde el mismo Estado, sino también desde las mismas redes se vienen dando para garantizar la protección de ustedes. Gracias, Terry, gracias, Patti. Sí, bueno, en el caso del mecanismo, ¿no? O algunos mecanismos estatales, creo que se han quedado cortos. Si bien el mecanismo federal, sí estoy convencida de que ha salvado a algunos de nuestros compañeros, extrayéndolos y dándoles un lugar donde quedarse, creo que ahí queda, ¿no? O sea, porque no sé, parece ser que al gobierno no le conviene como tener periodistas fuertes, fortalecidos, ¿no? Y demás, o sea, queda hasta ahí, ¿no? Como un apoyo asistencialista, ¿no? O sea, pero no hay, ¿qué busca un periodista que se desplaza o que lo amenazan? Pues que se desactive ese actor, ¿no? Amenazante, o que haya condiciones para retornar de manera segura a su región. Hasta ahora no conozco un periodista o una periodista que haya regresado con un análisis consciente, robusto, seguro a su tierra, ¿no? Los que hemos regresado lo hemos hecho porque hemos tejido otro tipo de redes y nos hemos acercado a otras expertas y expertos para poder hacer nuestro propio análisis y nuestras propias estrategias. Y estamos yendo y viniendo, ¿no? O sea, siempre. Por eso, porque no se trabaja en combatir esa impunidad o en hacer justicia y garantizar un territorio seguro no solo para periodistas, sino para toda la ciudadanía, ¿no? Y por eso también nosotros estamos muy enfocados en esto, cómo fortalecer a la persona periodista y al gremio, ¿no? Al colectivo. No sé, por ahí más o menos es la primera pregunta. Y la otra, lo de las... Es difícil ganarse la confianza de toda la gente, de toda la ciudadanía, cuando el gremio, que los medios han actuado históricamente alejados, ¿no? de la ciudadanía. Por eso hace ahorita énfasis en el papel que estamos haciendo como alianza de medios, como la red de periodistas de a pie, y bueno, cada quien en sus estados también dar cobertura a víctimas, dar cobertura a la corrupción, a evidenciar la impunidad, etcétera. Eso nos ha valido la confianza de cierto sector, ¿no? Todavía obviamente hay gran parte de la ciudadanía o que es apática o que no se da por enterada de toda la atrocidad que está viviendo el país, ¿no? Y obviamente no estamos tan cercanos todavía de ellos. La alianza de medios, la red de periodistas de a pie, y también ahorita de manera específica con la DW, se está trabajando muy fuerte para aprender nuevas estrategias y diferentes estrategias para acercarnos a las audiencias, para hacer periodismo desde ellas, ¿no? Y también para diversificar
nuestro financiamiento, ¿no? Que eso también nos da cierta libertad y más confianza hacia quienes lo leen. No sé si con esto respondo. Y obviamente estamos muy enfocados a que los mismos integrantes de la alianza seamos capaces de tener nuestros propios análisis, nuestras propias lecturas de la región, porque es muy diferente el norte que el sur, que el centro, que diferentes regiones, ¿no? Entonces en eso estamos como muy enfocados y esas lecturas no se pueden hacer sin la ciudadanía, sin la sociedad civil organizada. Entonces creo que por ahí es el camino y pues por ahí estamos intentando hacerlo. Gracias, Pati. Bueno, hay un par de comentarios que creo que también van en esa misma línea por parte de Primavera Telles, que además nos pide que las felicitemos, que les agradezcamos además a ustedes tres por el gran trabajo que desarrollan, por esa constancia en defensa de la libertad de expresión de periodistas en México. Y pues también creo que la pregunta de Primavera va muy conectada a lo que hemos venido conversando y es cómo y qué estrategias han generado para evitar las zonas de silencio que no ponga en riesgo a periodistas, sobre todo en México, donde la violencia y las amenazas a la libertad de expresión y el derecho a la información de ciudadanas y ciudadanos han ido en aumento con los asesinatos, las demandas ilegales para callar a periodistas y amenazas desde el poder, ya sean gobernadores, presidentes municipales y hasta el mismo presidente de la República. Además, ¿por qué en las diferentes regiones del país las violencias a periodistas podrían ser distintas? Yo creo que esta pregunta es clave. Esto conecta con un comentario también que nos hace Omar Rincón, que más que una pregunta, pues es un comentario. Parece que en México y que casi en toda América Latina es el Estado contra los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso, pues contra el periodismo, y pues es un poco... relatan los casos que se han mencionado aquí, los hechos o los fenómenos que evidenciamos, que ponen justamente este tema de la imposición de las zonas de silencio, como el acoso judicial, la violencia física, amedrentamiento, el desplazamiento forzado que menciona Patti, etcétera. Bueno, pues yo creo que conectaríamos con esta pregunta que nos comparten en el chat Primavera Telles, y es sobre por qué en las diferentes regiones del país esas violencias a periodistas podrían ser distintas o diferenciadas. Se diferencian esas violencias. Patri, ¿tienes tu mic cerrado? Ahí está abierto, ¿no? ¿Ahí me escuchan? Sí, muy bien. Ok, bueno, se va. Voy a activar la otra cámara. Creo que tiene que ver con con el perfil de los grupos delictivos, obviamente, ¿no? Con el perfil de los grupos políticos también, que están, y también con la forma de organizarse de la ciudadanía, ¿no? No es lo mismo cubrir, por ejemplo, la Sierra Tarahumara, donde las comunidades indígenas o en sí las comunidades hay unas distancias enormes, ¿no? Acá Chihuahua es el territorio más amplio que hay en el país, y la forma de organizarse de las comunidades indígenas que han sido brutalmente desplazadas y violentadas, son muy aisladas, ¿no? Entonces también su forma de organización interna no tiene nada que ver con la de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Que ahorita justo se está dando esta violencia por la forma de organizar. No se puede entender la violencia de Chiapas o el ataque al territorio donde ahorita están sufriendo sin la forma de organizarse de las comunidades, ¿no? Y obviamente ambas son frontera, Chiapas al sur, Chihuahua al norte, pero no tiene nada que ver la situación o la condición de la frontera con Centroamérica a la de Estados Unidos, ¿no? Entonces son lecturas súper diferentes. Y pues, también Tamaulipas, Chihuahua están en el norte, pero en un tiempo operó fuerte el cártel de los Zetas, que súper sanguinarios, que eran exmilitares entrenados brutalmente para asesinar, ¿no? Para controlar. Y el cártel de Sinaloa y el de Juárez, que han operado en Chihuahua,
tienen otro perfil, ¿no? Actúan de manera distinta, dañando. Entonces, sí, por eso es tan necesario los análisis de contexto apegados, allegados a las comunidades, ¿no? que cubrimos, o a las regiones que cubrimos, ya las organizaciones que hacen trabajo ahí, ¿no? No sé si con eso respondo. Sí, yo creo que sí, pues es necesario los análisis de contexto. En cada estado pues se viven también, pese a que hay unos elementos comunes, ¿no? Mencionábamos todo este tema de carteles, la criminalización y también de lo como unas coincidencias, pero hay un contexto diferenciador. No sé si Norma quisiera pues ampliar esta parte. Ya estamos casi que llegando al final de nuestro conversatorio, pero me parece que es muy importante como que demos respuesta a esta pregunta que nos hacen en el chat. Sí, yo creo que también se debe a la cuestión de esta vinculación, sí crimen, pero también a la corrupción de los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Veracruz, una situación que se está padeciendo es esta de la entrada de lo que se llaman megaproyectos. Hay en Puerta, por ejemplo, desde el 2010, la entrada de 2 mineras. Y, por ejemplo, esto impacta mucho a los grupos ambientalistas, a los grupos que defienden territorio, a los grupos que están en defensa del agua. Y atrás de todos estos esquemas empresariales transnacionales viene el crimen organizado, por ejemplo, y hay colusión con los gobiernos para obtener estos permisos, autorizaciones que les permitan llevar a cabo la explotación. Entonces, cuando nos sumergimos a este tipo de temas, pues hay una sociedad que está pugnando contra ellos y ahí es donde se vienen los problemas. El problema también para el periodista que cubre estos temas. Entonces, por ejemplo, aquí también hay proyectos de hidroeléctricas que van encadenados con estos proyectos mineros, proyectos de la exploración de pozos petroleros a través de la técnica de fracking. Pero también vamos a ver las violencias como la desaparición forzada y las fosas clandestinas, en donde todavía no culmina esta situación, es muy grave. Y bueno, eso es también parte del reflejo hacia la violencia contra los periodistas, porque los periodistas somos los que tenemos que cubrir esta información que hay dentro de este estado. También algo elemental que pasa en Veracruz, porque es muy complejo y poder explicarlo en unos minutos, ¿no? Hay muchas cuestiones. Por ejemplo, Veracruz sí tiene grupos de la sociedad civil organizados, pero a comparación de otros estados como Chiapas o como Oaxaca, que tienen bien integrada su organización civil, aquí en el estado no ocurre eso, son muy pocos los grupos, muy separados y no hay un peso muy fuerte, ¿no? En cuanto a organizaciones sociales, civiles. Entonces, a eso también se debe que la población esté más susceptible a ese tipo de violencias. Gracias, Norma. Bueno, pues yo creo que no tenemos más preguntas inicialmente en el chat y tampoco pues en las transmisiones que hemos estado realizando en las diferentes páginas en Facebook de las organizaciones que han apoyado la realización de este conversatorio, que además hace parte pues justamente de una serie de conversatorios que invitan a tener miradas diversas y diversas perspectivas de las realidades que se enfrentan en México en materia de derechos humanos. Uno de estos temas es justamente la situación que viven periodistas, cómo realizan su trabajo, bajo qué condiciones, pero también yo quisiera pues resaltar muchísimo y justamente coincido con un comentario que nos dejan y es el trabajo, la valentía, ese ejercicio también casi que de reinventarse en este hacer, porque no se trata solamente de hacer periodismo, sino también de proteger
proteger la vida propia y también de colegas y aprender en ese andar. Pati decía algo y es vivir ese síndrome de la página en blanco, ¿no? Pues no es fácil hacer periodismo bajo tanta zozobra, bajo tantas inseguridades, y resalto muchísimo la valentía de ustedes tres, que son apenas 3 ejemplos de muchas otras personas, muchos más periodistas que en México vienen haciendo un gran trabajo. Pues de hecho Patricia nos mencionaba que en México se sigue haciendo buen periodismo, periodismo investigativo, y yo creo que eso es también algo de lo que habría que pues siempre exaltar y sacar, ¿no? Que paralelo a toda esta situación que se vive, toda esta situación compleja que impone zonas de silencio, detrás de todo esto hay una lucha que se viene dando desde diferentes sectores, también cubriendo diferentes temas, ¿no? No solamente los temas que tienen que ver con violencia, también hay otras formas de hacer periodismo, de narrar esas realidades, y ustedes son pues ejemplo de lo que se viene justamente haciendo en contra de la imposición del silencio. Agradecerles infinitamente este espacio, esta conversación. Nos quedan un par de minutos. No sé si quisieran cerrar, Norma, Mariate y pues Patti, para cerrar este conversatorio que, como menciono, es apenas uno de una serie de conversatorios que queremos proponer para abordar estas temáticas. Bueno, a mí me gustaría agradecer la invitación, seguir reiterando que este es un trabajo colectivo, es un trabajo en red y que para quienes hacemos periodismo es un reto. También agradecer a todas y todos los periodistas que nos han antecedido, que nos han enseñado, que han compartido generosamente sus conocimientos, y no solo han sido periodistas mexicanas, muy grandemente también el agradecimiento a las periodistas de Colombia, de Chile, a nuestras grandes maestras y maestros, pero sobre todo maestras de periodismo en América Latina. También tenemos una relación pendiente, una deuda pendiente con las audiencias, como bien lo dijo Patti, tejer en esta, digamos, disolución del tejido social, volver a tejernos con las personas que nos leen, que nos escuchan, establecer un diálogo más franco y directo y un diálogo de ida y vuelta con las audiencias, que también son un factor para la cohesión social y la construcción de la democracia, las audiencias críticas. Y les invitamos a conocer la página de Periodistas de a Pie, la página de los medios como Raychalí, como el nuevo medio que va a lanzar nuestra querida compañera Norma Trujillo, a seguir a estos medios que están trabajando diariamente por hacer un periodismo digno también de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariate. No sé si quieren despedirse también Norma y Patti para ir cerrando. Sí, pues igual yo agradezco esta invitación que me hicieron. También dentro de este bloque de violencia, también fue benéfico haber contado con organizaciones que nos apoyaron, como es Periodistas de a Pie, Artículo 19, Propuesta Cívica, el CPJ, ¿no? Fueron organizaciones que llegaron a Veracruz en el 2012 y que, bueno, gracias a ese respaldo, nosotros pudimos continuar. Pues prácticamente el estado de Veracruz no se volvió zona de silencio, pero sí la agresión continúa, y ante esta agresión pues también ha sido de gran valor el contar con una capacitación que nos han dado a través de las organizaciones. Efectivamente, no a todos los periodistas de Veracruz, falta trabajar mucho, y creo que eso lo pudiera estar haciendo las comisiones estatales. Sin embargo, tampoco se ha hecho todo lo posible desde las leyes. Yo hablo de lo local. Falta una reforma a la ley que crea ese mecanismo, esa Comisión Estatal de Protección a Periodistas, para que pueda impulsar ciertas acciones
en pro de la protección y no solo ir vagando en este periodo bajo estrategias que a veces no llegan a realmente aterrizar por un mejor periodismo y por una mejor protección para la vida de todos los periodistas en Veracruz. Gracias, Norma. Muchas gracias de verdad por acompañarnos y por todo ese testimonio del gran trabajo que realizan realmente. Patti. Bueno, igual me queda darle las gracias por la invitación. Estos espacios, como bien dice Norma, Tere, para nosotros son muy importantes porque justo ustedes también han sido parte de nuestro fortalecimiento, ¿no? Y de encontrar nuevas luces en el camino. También compartir con Tere y con Norma que nos hemos hermanado, ¿no? En este camino. También gracias por compartir y dejarme compartir con ustedes y pedirles que no quiten el ojo de acá de México y sobre todo en las autoridades, ¿no? Yo creo que es ahí donde se tiene que solucionar esta situación, obviamente desde la ciudadanía, pero donde está como el atorón, ¿no? Es ahí, en las autoridades, porque ahí se concentra el narco, los grupos delictivos, los megaproyectos, las violaciones de derechos humanos, las afectaciones al medio ambiente, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Patti, muchas gracias a todo el equipo, a todos los organizadores y organizadoras, y bueno, cuentan con nosotros también. No, muchísimas gracias a todas, a todos por conectarse, por interesarse en estos temas. No vamos a quitar los ojos ni las orejas, ninguno de los sentidos de lo que ocurre en México y pues muchísimas gracias de verdad por compartir ese tiempo con nosotras en este conversatorio que denominamos México, el periodismo contra las zonas de silencio, que fue organizado por la Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Deutsche Welle Academie para América Latina y la Red de Periodistas de a pie. Que tengan un buen día.